es que cuando trataron de devolverle la corona de espinas hacia la frente, se dieron cuenta que no se podía porque el ancho, el diámetro no calza, vale decir que era físicamente imposible subirlo, por lo tanto también era físicamente que se deslizara de la frente hasta el cuello, es como si hubiera traspasado prácticamente los hombros. Pero no solo eso, cuando intentan hacer este gesto de colocar la corona de espina donde corresponde, vuelve a temblar. Ya. Nosotros hoy día podemos hablar de una réplica y entendamos que próximo al terremoto propiamente tal, los primeros sismos que van siguiendo son fuertes, algunos muy similares en cuanto a escala e intensidad que al terremoto original. Entonces ahí se dan cuenta. Jesús, este es el entendimiento que tienen los curas de la época, no quiere que le devolvamos esta corona de espinas a la frente, y esto tenemos que entenderlo como un símbolo, porque que haya quedado en pie esta figura, de que se le haya caído la corona de espinas, es un claro telegrama del cielo de que esto no es casual y es un manifiesto de un prodigio del Hijo de Dios. Pero y se acabó. Salfate, ¿es cierto que esto lo intentaron en más de una ocasión? En más de una ocasión. Porque uno puede decir, ya, a ver, las réplicas efectivamente estamos acostumbrados a que sucedan. Y es algo físico. Pero cuando una réplica calza, cuando le quieren levantar la corona, dicen, dos ya, veces. Perfecto, no lo vamos a hacer. ¿Lo repiten nuevamente y vuelve otra réplica justo en ese minuto? La primera vez no pueden, porque se dan cuenta, oye, pero no cabe, ¿qué pasó acá? Y empieza a temblar y desisten. Se asustan. Porque dicen, oye, estamos temblando de nuevo, y dejan de hacerlo. Y todavía no habían hecho el enlace entre la corona de espina y el sismo. Hasta que finalmente lo vuelven a intentar una segunda vez, vuelve a temblar y se dan por entendido que esto es un mensaje. Mi querido amigo personal, Jorge Baradit, digamos, en sus famosos libros de estas historias alternativas o no oficializadas o contadas en los libros de colegio, nos los cuenta así. Mitos sobre el Cristo de Mayo. Mitos se habla sobre leyendas fundacionales, pero claramente los historiadores, algunos de ellos lo confirman. El mito construido en torno a esta imagen dolorosa, el Señor de la Agonía, para que sepa, que quedó levantada por encima de la ruina de Santiago, terminó afirmando que cada vez que se ha intentado corregir el error, la tierra brama y el temblor amenaza, tal como está indicado en los evangelios, luego de que Jesús dice, perdónalos, Señor, Padre mío, porque no saben lo que hacen, y aquí voy de vuelta a casa prácticamente. Tembló la tierra en el año 33 de la humanidad y volvió a temblar cada vez que en un año posterior intentaron hacer esta corrección, y a nadie hoy en día le queda duda de que nadie pretendería en su sano juicio y creyente, digamos, así de pie y puntillas, de tratar de levantar la corona de espinas que hoy día se mantiene como símbolo ineludible de que ahí hubo un milagro. Si usted no cree eso, el milagro que quedó completamente esta estatua sin problema, a mí me parece que de por sí es cuando menos curioso. Dicen que las coincidencias no existen. De hecho. Yo creo bastante en esa teoría, y también en la necesidad que ha tenido siempre el ser humano de creer en algo que pueda ver, en algo que pueda interpretar, en algo que le dé una respuesta. Y lo que sucedió en este caso con el Cristo de Mayo es una evidencia tácita de que quizás las energías divinas sí existen, y es la prueba fehaciente y física de que las cosas más mágicas o maravillosas pueden hacerse realidad, porque de otra forma, ¿cómo tú explicas que se caiga todo Santiago? Bueno, uno dice ya, las iglesias que eran más firmes, pero ¿cómo justo no le pasó nada a esta cruz? ¿Cómo después...? Porque los escombros no le cayeron encima, que es un detalle que entonces, no es menor. Es una cosa muy loca, muy mágica. Y también si sumamos a esto de que cada vez que se le quería arreglar la corona temblaba, entonces yo creo que han sido una seguidilla de hechos que han, bueno, un poco reafirmado esa ¿Tú sabes, perdón, este caso se suma a tres históricos. La bomba puesta en la iglesia de la Virgen de Guadalupe en México, el estallido de Hiroshima, la bomba atómica en una iglesia cristiana, ¿cierto?, con curas occidentales, en donde claramente arrasó con todo, pero parte de la iglesia con la representación de Jesús quedó también inamovible. Estamos hablando de la bomba atómica. Destruyó todo, excepto esa parte.
y el Cristo de Mayo. Son tres de los claros ejemplos que se adjudican milagros asociados a alguna representación religiosa, ya sea esta figura de madera, ya sea una pintura, etcétera, etcétera. Cristo de Mayo de Chile está considerado como uno de los extraños milagros donde Jesús o la divinidad, a propósito de sus representaciones hechas por humanos, es respetada desde el cielo a modo de mensaje para que tengan la confianza en él y que se le adjudican todo tipo de milagros. Ya vamos a leer el rezo que se le eleva a este Jesús en particular. Ahora, Salfate, ¿se ha investigado o se ha cuestionado de la mano de la religión por qué esta figura en particular es la que queda protegida? Porque, a ver, nosotros estamos hablando del Cristo de la agonía. Hasta ahí no existía el Cristo de Mayo, no era un Cristo milagroso, no era un Cristo que tuviese un rezo en particular. Un Cristo desechado, además. Era un Cristo como muchos otros Cristos que realizó justamente este fraile, porque tú bien lo explicabas, él hizo muchas esculturas que las empezó a repartir en distintas iglesias. ¿Tiene alguna conexión, lo que tú nos contabas al principio, de esta imagen tan doliente, de esta imagen de tanto sufrimiento que se le impregna a este Cristo en particular? ¿Sabes qué? Es una muy buena pregunta. Aquí incluso han tratado de manera muy tangencial tratar de dar explicaciones científicas desde dos puntos de vista. Primero, la corona de espinas. Se habló que producto de la humedad de aquella época, con las estaciones reguladas en aquellos años, podía haberse generado alguna especie de deslizamiento por la hinchazón de las maderas. Sin embargo, todo tiene un límite. Va a decir, un mueble viejo que uno tiene en la casa, en la noche cuando hay cambio de temperatura, cruje, pero no es que un mueble va a terminar achicándose a 20 centímetros. Jamás se va a empequeñecer a esos niveles. Sin embargo, cuando se trata de dar explicaciones de esa naturaleza, se vuelven absolutamente ilógicos e incomprensibles frente a lo que sucedió por el diámetro, que por mucho que se haya visto afectado por los cambios de temperaturas de la época, es que después no se haya podido subir. Entonces consideró un milagro. Y lo segundo tiene que ver que quizás la mayor explicación tiene que ver con la gran cantidad de historias y energías que este Cristo, esta representación en particular, tenía que ser para dar el ejemplo, y quizás donde la Quintrala, a propósito de haberlo expulsado y después haber hecho las paces, es de todas las figuras de Cristo hechas en esa época, era el mejor representante de que los milagros pueden suceder. Así es. Y el perdón. Y lo impresionante también es que las pruebas de fe se van heredando generación tras generación, porque vemos que hasta el día de hoy la procesión de este Cristo de Mayo se sigue realizando. Incluso después del terremoto del 2010, a los años posteriores, hubo más gente que salía a sumarse a esta procesión. ¿Qué va a pasar este año, Juan Andrés Alfate? Atención, ¿cómo nacen las procesiones? 1647 es el terremoto. La gente se junta en la Plaza de Armas. Se dan cuenta de que todo se vino abajo excepto la figura de Jesús. ¿Qué hacen los curas? Muy inteligentemente, y en aquel momento, mucho más creyente que los de ahora, está de más repasarlo, pero bueno, lo digo, deciden tomar al Cristo de Mayo, levantarlo entre todos aquellos que deciden ayudar a la causa, y agarran esta imagen y de la esquina de Moneda con Agustina se la llevan a la gente que está reunida en la Plaza de Armas como para darle fe, como un símbolo estandarte de absoluta fe y de resguardo para todos aquellos que han sobrevivido a esta catástrofe, y decirles de aquí en adelante todo puede ser mejor. Escúchenme, resultó la gente con lágrimas en los ojos, llorando a sus fallecidos, llorando por las cosas materiales perdidas y por un destino que se veía claramente negro en aquel momento. La gente recuperó la esperanza. Fue la primera procesión, 13 de mayo de 1647, que de ahí en adelante se mantuvo por centenares de años. Atención, que esto en 2 oportunidades no se ha hecho, y en 2 oportunidades volvió a ocurrir el mismo cataclismo, y hoy día por tercera vez no se hizo. Yo no sé si aquí hay incluso una pérdida de fe, pero yo por lo menos, lo digo solo como estrategia comunicacional de parte de la iglesia, que está a bien mal traer, yo hubiera hecho, más allá de la misa que se hizo por Zoom prácticamente, haberle dado una vuelta al patio por lo menos, por respeto a la creencia. El patio, porque es como una cuarentena, solo patio. Claro, oye, hay una gráfica, Salfate, porque vamos a detallar eso, qué es lo que ha pasado, pero Jorge Baradit ha seguido, justamente escribió sobre todo esto y tenemos esa gráfica.
Dice, Procesión Cristo de Mayo. Se estableció solemnemente que cada año los santiaguinos homenajearían sin falta la figura extraña de este Cristo de madera amenazante, con su corona de espinas en el cuello, para pedir su protección. Jorge Baradit, en el tremendo libro Historia Secreta de Chile. Le puedo decir que o sea, ya, están los que creen y los que no creen, pero por estadística yo puedo decir que este Cristo cumplió el trato. Claro. Y cada vez que el hombre lo rompió, yo no sé si es que ahora va a ser el caso, los tiempos han cambiado, digamos. Yo no sé si tiene Jesús en estos momentos un vínculo demasiado estrecho, si se siente muy representado por la iglesia actual, pero hasta ese entonces, hasta por lo menos el 2010, él cumplió a cabalidad con este vínculo de oración, de que a mí me sacan a pasear el 13 de mayo, la gente se inspira en esta figura tan milagrosa, pero finalmente vamos a ver qué pasa aquí en adelante, pero todavía no llegamos a ese punto porque tenemos los detalles sobre las decisiones. Mucha atención porque tenemos las imágenes. Lo que usted está viendo, la comunidad en Facebook de la iglesia que hoy día alberga incluso desde la primera vez al Cristo de Mayo. Dice ahí, por motivos de la cuarentena, y bueno, respetamos eso también. Este año no se realizará la procesión Santa Misa, que será transmitida por streaming de Facebook. Algunos dirán, Dios ha cambiado. Antes estaba en una iglesia en misa. Hoy día el único Dios que conoce la gente es una pantalla de celular a quien le ha traspasado toda su creencia y toda su vida. La pregunta, ¿qué pasará? Porque hoy día Cristo, el Cristo de Mayo, no salió a hacer su procesión. Les cuento simplemente qué pasó en las épocas anteriores, que esto tampoco se cumplió, y usted saque los cálculos nada más. 1960 entonces y 1984. Mira, no se pasó el Cristo de Mayo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hicimos este tema que para nosotros es casi un estandarte de esta fecha. Usted puede ver en la publicación del Facebook oficial de la iglesia, que está ahí albergando desde siempre al Cristo de Mayo, el Señor de la Agonía, y dice, solemne fiesta del Cristo de Mayo, por motivos de la cuarentena, este año no se va a realizar la procesión. La Santa Misa será transmitida por el nuevo Dios de muchos, que es por el streaming de Facebook. ¿Ok? Habían dos datos que no eran menores de por qué esto se hace de forma religiosa, valga la redundancia, de hace cientos de años en nuestra ciudad de Santiago. Primero, porque nadie puede subirle la corona de espinas del cuello a la frente donde corresponde, porque vuelve a temblar. Precisamente, este Cristo sobrevivió al terremoto de 1647 y fue donde se hizo la primera procesión para llevarle esperanza, y qué bien que hizo, hay que reconocerlo, a la gente que estaba albergando sin saber que si que había un mañana en la Plaza de Armas. Entonces, por razones X, esta procesión no se había hecho en dos oportunidades anteriores. Una, el 13 de mayo de 1960. Esto que está vinculado al terremoto de 1647 pareciera matemáticamente, siendo que parece una cosa de locos, se llevó a cabo, sucedió el terremoto más grande en la historia de la humanidad jamás registrado, que es un 9.5, obviamente en el sur de Chile, en Valdivia, que, bueno, es parte de la historia del mundo, de que nunca un sismo había arrasado con tal nivel de ferocidad, donde la gente de rodillas pensaban que era exactamente el fin del planeta. La segunda vez que no se hizo esto, y ojo, esto les trajo un recuerdo. De 1960 pasaron muchos años y por ningún motivo ellos se procuraron de que jamás el Cristo de Mayo no tuviera su procesión el 13 de mayo respectivo de cada año. La próxima vez que no se hizo fue en el año 2010. De 2009, perdón. 2009. Y ya antes de que llegara el mayo del siguiente año, ¿cierto? En el año 2010, a fines de febrero del 28, está también el famoso terremoto que se sintió en una gran cantidad de regiones del país, incluido un tsunami que, por problemas de protocolo, pero eso ya es otra historia, nos trajo una gran cantidad de fallecidos. Solo 2 veces no se hizo, y esos son los datos históricos vinculados ambos a un terremoto. Sí. Y hoy día la tercera. Es un tercero. Tienen que entender de que no necesariamente es algo, si es que usted cree, si es que esto se repite, y ya sería, porque 2 es tendencia y ya 3 dejó de ser casualidad. Exactamente. Es que de aquí tendríamos que ver si antes de mayo del año 2021 efectivamente se produce un gran terremoto histórico. ¿Qué esperamos nosotros? Por supuesto que no. Ahora, yo no sé si
¿Qué haría yo? O sea, tengo dos aprensiones acá. ¿Se puede sacar desfasado? Esa es la cosa. Yo entiendo lo de la pandemia, que se respete, pero uno puede hacer un gesto, así como alguien celebra el cumpleaños en casa muy resguardado para los niños, digamos, y todo separadito. Yo le hubiera dado una vueltita corta que sea. Y si no, esperando que cuando esto termine, no el 13 de mayo, pero lo más pronto posible, haría esta procesión, por último, de manera simbólica de algo. Por último, llego a la esquina y me devuelvo al semáforo, llego al municipal y me regreso. Pero, anda a saber tú, por ejemplo, hay gente que cree más que los curas en estos momentos. Bueno, ya vemos que hay una serie de problemas de fe, pero yo por lo menos no cuesta nada. Como dicen algunos, mira, yo no creo, pero prefiero bautizar a mi hijo porque en una de esas. Bueno, sobre la misma lógica, digamos, entre ponerle y no ponerle, entre sacar la estatua de Jesús y no, yo por último haría el esfuerzo.